Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos al canal de Código Nodo CyberFX. Yo soy Andrés, desarrollador de videojuegos indie, y bienvenidos a un nuevo video de esta pequeña serie que tenemos, que es la Entendiendo Unreal Engine con C++. Y en este video pues vamos a ver un tema bastante importante por el uso que tiene, el uso excesivo hasta cierto punto que podría llegar a tener, es el tema de las interfaces. Pero vamos a ver la versión, en este caso de Unreal Engine, que son las conocidas como U Interface. Entonces es lo que vamos a ver en este video. Pero bien, antes de pasar a revisar este tema de las interfaces, pues me gustaría recordarles que si desean apoyar el canal de forma más directa, pueden hacerlo en este caso de dos medios. A partir de la página Buy Me a Coffee y a través del Patreon oficial del canal, el cual dispone pues de algunas suscripciones y por decir así, la ventaja común que ustedes van a obtener por las suscripciones en este caso es el hecho de que van a poder aparecer en este caso en los créditos de los próximos videos. Esa es la ventaja común que existe entre todas las suscripciones que de momento están disponibles en el Patreon. También existe otra suscripción que en este caso, pues aparte de aparecer en los créditos, les va a permitir a ustedes poder acceder a los videos del curso de Unreal Engine 5 con C++ de forma anticipada, muy anticipada, ya que esa serie volverá a retomarse a partir del próximo año. Así que para la gente que desee ya ver los videos, pues pueden accederlo a través del Patreon. En este caso van a estar publicados en la página, en este caso de Patreon del canal. Y la última, en este caso la última suscripción, que de momento solamente dispongo de tres. Pienso de momento dejar solamente tres en este caso. Aparte de poder aparecer en los créditos, poder ver los videos de formas anticipadas, pues ustedes van a poder acceder al código fuente, bueno, más que el código fuente, al proyecto en sí del curso de Unreal Engine con C++. Eso es a lo que van a poder acceder de momento. Una vez nosotros finalicemos ese curso, en este caso, pues, y iniciemos una serie nueva, pues accederán al proyecto de esa serie nueva. Entonces, en este caso, pues son las suscripciones que están disponibles de momento en Patreon. Así que si desean apoyarlo, vacancísimo, yo les agradecería un montón, porque de esta forma es como voy a poder seguir manteniendo ambos canales. Los links en este caso están en la descripción del video y también están en la descripción del canal en sí. Y ahora bien, gente, vamos a comenzar a revisar este tema de las interfaces, pero antes me gustaría aclarar algo. En C++, técnicamente el concepto de interfaces no existe. En C++ lo que existen son clases abstractas. Pero la palabra interfaz ya es una palabra que está ya muy metida en este caso, en este mundo de la programación. Muchas personas, dependiendo, sin importar, mejor dicho, el lenguaje de programación, pues utilizan interfaces para referirse a ese concepto de clases abstractas. Ahora, si bien es cierto, en lenguajes de más alto nivel como C Sharp, Java, ellos sí poseen lo que son las interfaces en sí, pero también tienen lo que son las clases abstractas. O sea, manejan en este caso los dos conceptos. Los dos conceptos. Pero en C++, como digo, no existe en realidad, no existe. En C++ no tenemos una palabra reservada llamada interface, no tenemos una palabra reservada llamada implement, no tenemos absolutamente nada de esas cosas. No sé si conforme vaya evolucionando el estándar, pues se vayan ya estandarizando esas palabras como palabras reservadas en este caso, pero por lo menos hasta donde sé, no existe esa intención de reservar esas palabras. Entonces, es importante. C++ técnicamente el concepto no existe. Se lo simula hasta cierto punto, pero esa simulación no es otra cosa que una clase abstracta. Pero bien, eso es una de las cosas que me quería, en este caso, pues quería mencionarles al principio, en este caso, pues, al principio del video en sí. Entonces, en Unreal sí tenemos las U interfaces en este caso, que en realidad son clases abstractas. Una de estas es abstracta y otra es una clase que no tiene absolutamente nada. De hecho, si nosotros queremos crear interfaces en Unreal Engine, tenemos que declarar dos clases. Una que va a estar decorada con la macro UInterface y va a tener que derivar en este caso de la clase UInterface, que es la encargada de generar todo lo que tenga que ver con interfaces dentro de Unreal Engine, y una clase que no deriva absolutamente de nada, pero que necesita tener en este caso, bueno, técnicamente el mismo nombre, solo que en lugar de estar prefijado con U, va a tener que estar prefijado en este caso con la I. Esto es importante porque esta es la forma en cómo el motor va a poder diferenciar estas dos clases en sí. Bueno, más que el motor, una de las herramientas de Unreal, que es el UHT, el Unreal Header Tool, y otra herramienta que ahorita no me recuerdo cómo se llama, que son las encargadas de generar las funciones que van a ser reflejadas, las clases reflejadas, muchas cosas, y es también el encargado de generar este fichero en sí. Entonces eso es importante, necesitamos dos clases, una prefijada con U, que
que esté decorada con la macro UInterface y que derive de UInterface, y una clase que no está decorada ni con nada, necesita llamarse igual que la otra, pero solamente que tiene que estar prefijada con la i y no deriva absolutamente de nada. Entonces es dentro de esta clase donde nosotros vamos a ubicar todas las funciones que vayan a formar parte de la interfaz, o sea, las funciones que tienen que ser, en este caso, implementadas por las clases derivantes, en este caso. Aunque en el caso de Blueprint no hay nada que te obligue a implementar una función. Esa es una de las ventajas principales que tiene Blueprint. Pero bien, vamos a revisar estas dos funciones que tengo aquí declaradas. Tengo dos funciones con nombres bastante similares. Tengo una llamada collect, que es una función virtual pura, en el caso de C++, cuando nosotros queremos tener una clase abstracta. Una clase abstracta es aquella que posee al menos una función miembro como virtual pura. Esas son las condiciones en el caso de C++. Nosotros a través de esto le estamos diciendo al compilador que nuestra intención es no proporcionar un cuerpo a esta función para que en este caso, pues el compilador no se queje. Y se queje sí en las clases derivadas. En este caso, si no implementan la función, las transforma el compilador. En este caso, también en clases abstractas. Una clase abstracta es aquella clase que, como no tiene cuerpo, es una abstracción en sí, no puede crear instancias dentro de nuestro programa. Esa es la idea detrás de una clase abstracta. Entonces, como digo, en C++ tradicional necesitamos una función miembro por lo menos que sea virtual pura. Eso es lo que nosotros tenemos aquí. Ahora, este tipo de funciones, y esto es muy importante tomar en consideración dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Si nosotros necesitamos que a nivel de Blueprint una clase, o sea, en Blueprint dentro del editor, derive o implemente en la interfaz, por ejemplo, eCollectable, nosotros, dependiendo de esa necesidad, vamos a tener que crear una función con una firma específica. En el caso nosotros no necesitemos que se derive de Blueprint, o sea, todo va a existir únicamente en código fuente, en código de más bajo nivel, en este caso código C++, pues podríamos trabajarlas tranquilamente todas como funciones virtuales puras, no hay ningún problema. Pero en el caso nosotros necesitemos que sí exista de herencia a nivel de Blueprint y una clase Blueprint implemente esta interfaz, esto no nos sirve absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque Blueprint también puede sobreescribir. Entonces, si necesitamos ese funcionamiento, tendríamos que usar esta otra firma de acá. Esta firma que tenemos aquí es muy similar a la que vimos en el video de funciones virtuales de C++ a Blueprint. Si no han visto ese video, les voy a dejar el enlace aquí en la parte superior, ya que en ese video pues analizamos este concepto de forma más profunda. Aquí lo vamos a revisar de forma muy superficial hasta cierto punto porque ya vimos toda esa información en ese video. Entonces, por lo tanto, vamos a necesitar crear una función que no tiene que ser virtual. Eso es importante, no tiene que ser virtual, porque si nosotros marcamos una función que mi intención es reflejarla al motor y que el motor, dentro del motor se pueda sobreescribir esa función, yo no puedo crear funciones virtuales para eso. Eso es importante. Entonces es una función que está decorada con uFunction y tenemos que pasarle como argumento a esta macro el especificador Blueprint Native Event. Esto es lo que va a permitir que esta función pueda ser sobrescrita a nivel de Blueprint. Entonces, si necesitamos que se pueda sobreescribir en Blueprint, la alternativa, una de las mejores alternativas es esta de aquí. Incluso esto también nos permite de que no solamente se pueda sobreescribir en Blueprint, sino también podríamos llegar a hacerlo en código fuente tranquilamente. Entonces, dependiendo de las necesidades que tengamos. Entonces, aquí tenemos dos funciones. Una virtual pura, que la intención es que solamente sea sobrescrita aquí en C++, y esta que puede ser sobrescrita tanto en C++ como en Blueprint, tranquilamente. Perfecto. Ahora una cuestión importante, si se dan cuenta, por ejemplo, aquí en la función que solamente se puede sobreescribir en C++, como argumento le estoy pasando un TObjectPointer especializado en Actor, pero en la versión que tengo de Blueprint no estoy pasando ningún TObjectPointer especializado en Actor. Pues bien, cuando nosotros reflejamos funciones de código fuente, o sea, desde C++ a Blueprint, estas no pueden, o sea, y si reciben como argumento, en este caso, un puntero hacia cualquier cosa, un actor, un componente, lo que sea, esto no pueden ser TObjectPointer, no se puede hacer eso de ahí. Por lo menos hasta esta versión, que es la 5.2, que es la que yo uso, no se puede pasar. O sea, Blueprint no reconoce un TObjectPointer cuando se lo tiene que pasar como argumento a una función. Si es como un atributo de clase, en ese caso Blueprint sí lo puede reconocer, pero en el caso cuando tengamos que pasarlo como, en este caso, pues como argumento a una función, no podemos pasarlo como TObjectPointer. Eso es importante. Entonces es por ese motivo que aquí lo manejo de esta forma.
Muy bien, entonces esto es por nuestra interfaz. Vamos a crear una clase, en este caso muy sencilla, que simplemente se llama item, que deriva de actor y a su vez también deriva de la interfaz que declaramos, la interfaz y collectible que nosotros tenemos aquí. En este caso, todas nuestras clases tienen que derivar de esta clase de aquí. Eso es importante, no podemos derivar directamente de aquí. Entonces, tienen que derivar de iCollectable. Perfecto. Entonces derivamos de forma pública de esa iCollectable y vamos a proporcionar en este caso una definición para ambas funciones. En este caso esta porque es virtual pura. Si no la sobreescribo, pues esta clase pasa a ser virtual pura, lo cual me va a comenzar a generar un chorro de problemas aquí al momento de compilar. Y esta de aquí porque quiero proporcionarle una definición para que en este caso pues tenga código. Entonces si nos vamos al punto cpp, aquí tenemos la definición de ambas funciones, que en este caso es un simple log. En el caso de la versión virtual pura y item collectible cpp o item collectible only in cpp, por ejemplo, solo en cpp. Y tengo esta versión que es la cpp implementation. Esto es importante, esto ya lo vimos a profundidad dentro de ese video de las funciones virtuales puras. Pero bien, cuando yo quiero sobreescribir, en este caso, una función virtual que me están proporcionando desde el código fuente, yo no puedo sobreescribirlo bajo esta sintaxis, bajo esta firma. Si yo quiero sobreescribir la función virtual de Blueprint, yo lo tengo que hacer a través de el mismo nombre sumado más su guión implementation. Esta, su guión implementation, mejor dicho, toda esta firma que yo tengo aquí se genera gracias a, en este caso, pues al fichero este collectible.generate.h. Entonces, este fichero al momento de generarse va a generar también esa función, que en este caso es la versión de implementation, para en este caso yo poder sobreescribirla. Y aparte de generarme esa función, va a estar encargada de generar, en este caso, pues va a hacer que ambas funciones en este caso pues se puedan conectar entre sí y cuando mande llamar esta función de aquí de alguna forma me devuelva originalmente pues la definición que está dentro de esta función. Es un poco extraño, pero es la forma en cómo funciona en este caso Unreal Engine. Entonces ambas funciones, su guión implementation está conectada de alguna forma con esta versión de aquí que no tiene su guión implementation. Eso es lo importante. Entonces, esa es la función que yo tengo que sobreescribir si lo quiero hacer en este caso desde C++. Entonces aquí tenemos pues la subguión implementation, que en este caso también va a imprimir un simple log que dice el ítem fue colectado en CPP o OBP, por ejemplo. Perfecto. Entonces, estas son las definiciones para esas funciones en sí. Ahora, si yo quiero usar esas, quiero comenzar a llamar a partir de esas interfaces a esas correspondientes funciones, vamos a usar en este caso el begin play del game mode, simplemente para poder ejemplificar mejor. Y aquí en el game mode lo que voy a hacer en este caso es en el código que tenemos aquí en el begin play. Lo que voy a hacer en este caso es a través de la clase estática, gameplay static, voy a obtener un actor que tenga un tipo específico, que sea del tipo AItem en este caso. Entonces, si él encuentra ese objeto, pues me va a devolver un puntero hacia ese objeto. Ya teniendo una variable, en este caso, con la dirección de memoria de ese objeto, vamos a mandar a llamar a una función interna que poseen todos los UObjects que se llama implements. Esta función la tenemos a partir de Unreal Engine 5. Me parece que en Unreal Engine 4 no estaba, me parece, no estoy 100% seguro, pero bien, hacemos uso de la llamada implements. Esta es una plantilla de función y entre paréntesis angulares tenemos que pasarle el tipo de la interfaz. Esta, en pocas palabras, esta función lo que va a hacer es determinar si el actor, es el actor que yo estoy ahorita apuntando y sobre el cual voy a trabajar, va a revisar si este implementa de alguna forma una interfaz en común. Entonces él va a buscar si implementa la interfaz, ahora sí, uCollectable. Cuando nosotros queremos buscar una interfaz utilizando funciones del motor, nosotros tenemos que hacer uso de la otra versión, que es esta versión de aquí. Pero ¿por qué tenemos que hacer uso de esta versión de aquí? Por el hecho de que esta versión posee funciones especiales que necesita Unreal. Y una de esas funciones especiales que Unreal necesita es la static class, por ejemplo lo que tenemos aquí. Esta función static class es importante, es generada de forma automática gracias en este caso a la macro generate body. Si nosotros vemos en qué se expande esta macro, por aquí deberíamos ver la declaración de la función, que en este caso debería estar
Ah, esto estaba por aquí. Estos son los operadores de asignación. Get private static class. Esta es otra cosa. Super def, no sé qué. Aquí está. Inline static static class que devuelve, o sea, hace la llamada get private static class. Pero bien, esta función es generada automáticamente gracias a esta macro generate body, que es el que contiene la información de la clase en sí, que es lo que Unreal necesita. Es por ese motivo que aquí nosotros no tenemos que pasarle iCollectable, sino uCollectable, porque esa función está generada en uCollectable y no en iCollectable. Eso es importante. Entonces, así es como nosotros buscamos. Esto va a devolver true si detecta que la clase, o sea, el actor, perdón, implementa esa interfaz. Entonces nos devuelve true. Como estoy dentro de un if, pues voy a ejecutar este código. Y para poder mandar a llamar, en este caso, o ejecutar la función que nosotros declaramos en la interfaz, tenemos que hacer la llamada de la función executeCollect, en este caso execute, y el nombre de la función que nosotros declaramos aquí en la interfaz, que se llama collectCppBP. En este caso. Pero esta función tampoco existe. O sea, aquí yo no la veo directamente, aquí yo no conozco de la existencia de esa función. Al igual, son funciones que son generadas automáticamente gracias a la combinación de uFunction con tema del fichero que se tiene que generar. O sea, son funciones que son generadas automáticamente. Y esta es una función estática, es un static void, como podemos ver aquí, al cual tenemos que pasarle como primer parámetro el puntero del objeto que tiene, o sea, que el objeto que está implementando la interfaz, que en este caso es item, que es el objeto que nosotros buscamos, que es el actor. En este caso, .get, porque esto es un object ptr, lo tenemos aquí. Y lo siguiente que tenemos que pasarle ya son los diferentes parámetros que las funciones tienen en sí. En este caso, como la función espera recibir un puntero actor, entonces simplemente le paso un null pointer, no tengo problema de comprobarlo porque no estoy haciendo uso de ese puntero en sí. Entonces, estas son las formas en las que nosotros podemos llamar a las diferentes funciones que están declaradas dentro de una interfaz. Ahora, aquí esto, la verdad, en lo personal, no me gusta nadita en la forma en cómo se tiene que hacer esto de aquí, porque aquí hay mucho código que está oculto. Yo directamente no conozco la llamada a esta función porque aquí no la estoy viendo. Entonces, todo esto es mucho código oculto, lo cual muchas veces puede ser un problema, puede generar esto muchos errores, temas de sintaxis o temas en este caso. Oye, aquí está abierto esto, no, déjame cerrar esto aquí. Perfecto. Esto puede generar problemas de sintaxis, problemas de comprensión de código, de legibilidad de código, o sea, puede generar muchos inconvenientes porque todas estas funciones directamente para el usuario están ocultas, no existen para el usuario. Entonces esto, como digo, puede llegar a convertirse en un problema. Pero bien, es la forma en cómo Unreal en este caso está implementado. Y me guste o no me guste, en este caso pues tengo que seguirlo. Y ahora, esto es en el caso de que si yo quisiera llamar la versión de Blueprint, o la versión que se puede usar tanto en CPP como en Blueprint. Si yo quisiera llamar únicamente a la versión que tenemos en Blueprint, una de las formas que podríamos hacerlo es a través de cast, por ejemplo. Castear en este caso, por ejemplo, lo podríamos hacer aquí. If consauto item igual, a este caso pues make object ptr, que en este caso pues también va a buscar al actor. Sí, dupliquemos el código nomás ahorita, no me interesa si estoy duplicando o no código. Y aquí pues ya teniendo el ítem yo necesito saber si implementa la interfaz. Como voy a hacer uso de la versión de C++, también podríamos hacer uso tranquilamente de esta función que tengo aquí. Pero en este caso yo creo que lo podríamos hacer de esta forma. If const auto collectable, por ejemplo, collectable igual en este caso a un cast. ¿Puedo tranquilamente hacer uso de la función cast de Unreal? Yo creo que sí, tranquilamente creo que podría hacer uso de esa versión cast y decirle que en este caso se castee pues al tipo iCollectable. Sería ahí item.get porque es lo que necesito, en este caso es el tipo que yo necesito castear, y una vez si ese cast es exitoso voy a usar esa variable, esa dirección de memoria que estoy teniendo, o sea que ya tengo,
y voy a mandar a llamar a la función collectCppBP en este caso, pero no collectCppBP, sino simplemente collectCpp, que es la versión en este caso virtual pura que tengo. Pues creo que se llamaba simplemente collect. Sí, se llamaba simplemente collect. Entonces esta es otra forma en que también podríamos hacer esto de aquí, en este caso. En el caso de que necesitemos simplemente pues funciones virtuales puras. Por A o B circunstancias necesitamos esto de aquí. Entonces esta sería una de las formas de poder hacer. Ahora aquí mucha gente va a saltar, estás haciendo CAS, no sabes nada, lo que sea, o sea, los más puristas en este caso. CAS en muchas ocasiones no tiene problema y ningún inconveniente usarlo. Muchas veces es hasta más eficiente usar CAS que tener que dar vueltas, 1000 vueltas para no usar CAS. Entonces, simplemente muchas veces hasta por sencillez de código, incluso como digo, hay ocasiones en que hacer CAS puede llegar a ser más eficiente que el chorro de vueltas que hay que dar para evitarse usar CAS. Entonces, aquí lo podemos usar tranquilamente. Entonces, no tomen mucho en cuenta todas esas tonterías que a veces la gente suele decir por desconocimiento o simplemente porque les da la gana de joder. Entonces, esto sería el código que necesitaríamos, así que por lo tanto con esto pues podríamos intentar compilar y regresamos en este caso pues cuando la compilación haya finalizado en este caso pues ya los vea dentro del motor en sí. Muy bien gente, de regreso al motor, la compilación fue exitosa. Vamos a comprobar que en este caso pues nuestro trabajo con interfaces pues esté yendo bien. De hecho aquí ya podemos ver dentro de C++ clases el nombre de nuestro proyecto, los ficheros que se han generado, el collectable que es la interfaz en este caso y la clase y item que es el actor. Entonces vamos a arrastrar este actor aquí en la escena y aquí, no, aquí está dentro de Outliner en este caso y vamos a comprobar dando play en este caso si es que el código está funcionando. Entonces por lo tanto démosle play. Aquí vamos a tener que esperar un momentito. Muy bien gente, como podemos ver, bueno, ya empezó el juego, ahorita Andrea se pone a hacer todos sus cálculos que tiene que hacer, pero como podemos ver aquí tenemos los dos logs, el ítem, uy, no te vayas, termina ya, qué merga contigo. Ok, aquí tenemos los dos logs, el item collected in CPP or BP y el item collected only en CPP, que son las dos llamadas que nosotros estamos haciendo aquí. Entonces, como podemos ver, las interfaces, en este caso, bueno, sí, la interfaz y las dos funciones que declaramos, tanto la virtual pura como la virtual, entre comillas, para en este caso Blueprint, pues ambos están llamando, ambas funciones se están ejecutando. Por lo tanto, podríamos decir que el código está yendo pues bastante bien. Y muy bien gente, pues en realidad esto sería todo por este video. Si les gustó, pues ya saben, pueden darme con un like y suscribiéndose a este canal. Aquí les voy a dejar en este caso la serie de la Entendiendo Unreal Engine con C++. Cualquier duda, comentario y sugerencia, como saben, en la cajita que tienen ahí abajito, siempre seguido de su correspondiente punto y coma. No olviden que pueden apoyar al canal a través de la página de Buy Me a Coffee y también la página de Patreon. Y una cosa adicional, si llegaron hasta este punto de aquí, me gustaría agradecerles un montón por haber llegado hasta esta parte del video. Ustedes son unos cracks, gente. Y muy bien, gente, pues conmigo será hasta la próxima. Así que los veo para un próximo video. Hasta pronto.